Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Reproducción para Todos. Hoy día yo, Jorge Ricardo Treviño Ramos, y mi compañero Nelson Santiago les vamos a presentar un podcast enfocado en lo que viene a ser la fecundación in vitro, aunque un poco más dentro de ese tema, lo que viene a ser la reacción acrosomal y la hiperactivación. A lo largo de los años, el FIP ha demostrado ser una llave que abre diferentes puertas de investigación. Una de estas fue la hiperactivación. Y para esto tendremos a nuestra especialista, la ingeniera Leandra Landeo, para que nos resuelva nuestras dudas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es la hiperactivación? Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por darme el pase. Hablar de la hiperactivación sería imposible sin dejar de tocar algunos temas como la capacitación espermática. Y la capacitación espermática es un evento, inicial para que ocurra la reacción acrosomal, y sin la reacción acrosomal no podemos hablar de la fertilización, ya sea in vivo o in vitro. Entonces, la hiperactivación del espermatozoide es una habilidad que se ve reflejado con el movimiento, con el incremento del movimiento del espermatozoide una vez que éste entra al tracto reproductivo de la hembra. Entonces, este es un esquema, de dos situaciones, o es un esquema de dos eventos. En primero tenemos al epidídimo, que está ubicado en el testículo, y después tenemos al tracto reproductivo de la hembra. Entonces, la capacidad de reaccionar del acrosoma y la capacidad de hiperactivación del espermatozoide es adquirido en el epidídimo gracias a la maduración del espermatozoide. Entonces, ¿cuándo y dónde ocurriría la hiperactivación específicamente? La hiperactivación inicia cuando el espermatozoide es eyaculado o es dejado o es depositado en la cavidad. En algunas especies en la cavidad vaginal y en otras, como en las alpacas, a nivel de los cuernos uterinos. Entonces, cuando el espermatozoide es depositado en estos compartimentos, adquiere ciertas capacidades gracias a la actividad del calcio y a la eliminación de colesterol, y una de esas capacidades es el movimiento, es la hiperactivación. Tiene que moverse, tiene que hiperactivarse, ¿no? Entonces, ¿para qué tiene que hiperactivarse? Tiene que ocurrir este evento para que este espermatozoide sea lo suficientemente rápido para llegar al lugar de la fecundación y encontrarse con el ovocito. Entonces, este es, el propósito en términos naturales, en forma natural, de la hiperactivación. Entonces, la hiperactivación es son cambios del espermatozoide que ocurren durante la capacitación de este espermatozoide. Y esta capacitación ocurre a lo largo del tracto reproductivo de la hembra para facilitar el encuentro del espermatozoide con el ovocito lo más pronto posible, ¿no? De manera que no encuentre un ovocito viejo o envejecido. De esta manera, si encontrara un ovocito viejo, el espermatozoide, si bien es cierto va a ocurrir división, va a ocurrir fecundación, pero esa singamia, esa unión no va a ser exitosa. Entonces, cuando el espermatozoide se capacita, ya dijimos que la capacitación o per se la hiperactivación ocurre en el tracto reproductivo de la hembra, y en este evento el espermatozoide adquiere la capacidad de reaccionar, su acrosoma adquiere la capacidad de reacción acrosomal, y una de las evidencias de que realmente ha ocurrido la capacitación del espermatozoide es la hiperactivación
Y esta hiperactivación está mediada por la cantidad de ATP disponible en la cola del espermatozoide, ¿no? Entonces, en resumen, diríamos que la hiperactivación es un evento que ocurre una vez que el espermatozoide es depositado en el tracto reproductivo de la hembra, y es un evento progresivo, y su objetivo es que el espermatozoide alcance al ovocito lo más pronto posible, para de esta manera hacer que esta fecundación sea, digamos, fértil, o sea, exitosa, digamos. Muchas gracias, ingeniera. Y bueno, ahora yendo directamente al punto sobre la fecundación in vitro, vamos a definir primeramente qué es este proceso tan importante, ¿no? Y bueno, autores hay bastantes, pero vamos a adoptar en esta oportunidad a la definición que dio el profesor emérito de la Universidad de Cambridge, Martin Johnson, quien definió a la fecundación in vitro como un proceso mediante el cual se fertilizan los óvulos de la hembra fuera del cuerpo de la hembra, ¿no? En un entorno de laboratorio controlado. Y bueno, continuando más con estos datos, ¿no?, sobre la fecundación in vitro, no estaría de más saber cuál fue la primera especie en la que se realizó, ¿no?, en cuanto a animales, ¿no? Y serían los conejos, ¿no? Fue en 1959 más o menos, en la especie, como le dije, en los conejos, el biólogo reproductivo chino-estadounidense Min-Chuan Chang, quien en su trabajo, ¿no?, denominado como fertilización de óvulos de conejo in vitro, dio como resultado crías viables de conejo. Y esto muy importante, ¿no?, porque fue la primera prueba definitiva de éxito en cuanto al FIP. Y ahora yendo un poquito más adelante, 1978, sí, específicamente, aquí fue ya, se podría decir, la primera bebé nacida, no mediante, bebé humana. Y bueno, es a raíz de este nacimiento que se genera una gran controversia, sobre todo en el ámbito religioso, pues los religiosos argumentaban, ¿no?, que había una manipulación de la vida, ¿no?, en este proceso. También había posibles desechos de los embriones que no resultaban en éxito, y también argumentaban que pues representaba un riesgo para el ideal que ellos tenían de una familia tradicional, ¿no?, es decir, para una mujer, ya que ahora bajo este procedimiento pues podrían entre personas del mismo sexo pues generar, ¿no?, un hijo, pues ya sea de uno o de otro, y mantenerlo dentro de la familia. Y bueno, es así, ¿no?, como se genera esta polémica. Gracias, Manu. Una de las formas en las cuales nosotros vamos a implementar o vamos a emplear la fecundación in vitro va a ser, por ejemplo, la mejora genética. Por ejemplo, para la mejora genética vamos a poner un caso en la cual no es mejora, pero son cambios genéticos que han sido usados más que todo para el gusto del humano, por así decirlo, lamentablemente. Acá vamos a ver la imagen de un pug antiguamente, y ahora vamos a ver la imagen de un pug actual. Si podemos ver, este animal también ha habido cambios genéticos, obviamente. Imposible que sea de la naturaleza. no puede haber algo tan macabro naturalmente. Pero en esos casos también ha habido movimiento del humano genéticamente. Por ejemplo, la mejora genética no la vamos a usar obviamente para el mal, pero la podemos usar en los métodos de producción, como por ejemplo en las vacas, ayudando a que el ganadero con la mejora genética pueda tener a la larga una mejora en la producción de leche, en la producción de carne o de diferentes productos que vengan a ser del animal. Además de eso, ¿cómo también podemos emplear la fecundación in vitro en el incremento de las tasas de reproducción, la conservación de razas y especies, que es un tema muy importante debido a la pérdida del hábitat natural que se está dando por la deforestación, el calentamiento global, que se están derritiendo el Ártico, donde el oso polar está perdiendo demasiado terreno y pronto ya va a entrar en peligro de extinción, donde lamentablemente es la realidad del mundo. También lo podemos usar en la producción de embriones de transferencia, la preservación de material genético. También lo podemos emplear en la prevención de enfermedades sexuales, como cuál, el trico, que viene a ser de la Trichomonas foetus, que es un parásito que se va a encontrar en el tracto vaginal de la vaca, o básicamente en el pene del toro, la cual va a provocar abortos espontáneos en el ganado vacuno, así habiendo pérdidas en la producción.
pero con la fecundación in vitro evitaríamos que haya un contagio de estas enfermedades entre los animales. Y bueno, doctora, uno de los temas que también vamos a tocar dentro del podcast es acerca de la reacción acrosomal. Como nosotros como estudiantes lo que sabemos, obviamente sí sabemos lo que es, pero usted como una profesional supongo que también lo sabrá, pero para que el público lo pueda entender, la reacción acrosomal, a unas palabras simples, sería cómo el espermatozoide va a entrar en contacto con la capa protectora del óvulo, en la cual se va a hacer la zona pelúcida, pero no en contacto con la zona pelúcida, sino en contacto con una glicoproteína especial, la cual se llama la ZP3. Al entrar en contacto con ella va a desencadenar la reacción acrosomal. Al desencadenarla, ¿qué va a pasar? Una cavidad dentro del espermatozoide, que es el acrosoma, va a tener unas enzimas hidrolíticas, las cuales se van a encargar de digerir esa capa, o digerir parcialmente esa capa de protectora del óvulo que viene a ser la zona pelúcida. Al digerirla se va a dar una fusión de las membranas. Después de la fusión de las membranas se va a dar lo que viene a ser la activación del óvulo, para así luego darse la unión de los gametos, de los gametos masculino y femenino, que serían el espermatozoide y el óvulo, para próximamente dar unión al cigoto. Bueno, continuando, este proceso casi siempre va ligado, ¿no?, a la reacción zonal, que es otro proceso que les voy a explicar. La reacción zonal no es más que un proceso que tiene el ovocito para evitar que se produzca la polispermia, es decir, que más de un espermatozoide ingrese al óvulo. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿no?, es cómo es que se da esta reacción zonal, ¿no? Y bueno, hay que partir desde que el espermatozoide ingresa al ovocito, ¿no? Una vez ingresa al ovocito y se unen las membranas del espermatozoide con la membrana plasmática del óvulo, se va a liberar una serie de gránulos corticales. Estos gránulos corticales van a unirse a la zona pelúcida y van a modificar su estructura, haciéndola mucho más gruesa y menos permeable, ¿no?, para otros espermatozoides. Haciendo así, pues que estos otros espermatozoides, por más que quieran ingresar, no van a poder, porque ya ha sido modificada la zona pelúcida y no hay oportunidad para otros más. Doctora, ¿a qué se le llama reacción acrosomal y qué cambios ocurren en el espermatozoide durante ella? Ahora, como ya habíamos dicho, no podemos hablar de la fecundación in vitro sin tocar la reacción acrosomal. Entonces, primeramente vamos a ver la capacitación espermática. Y dentro de la capacitación espermática vamos a hablar de la hiperactivación del espermatozoide, ¿no? Entonces, antes de que ocurra reacción acrosomal, el espermatozoide tiene que estar capacitado. Y a nivel in vitro, lo que hacemos es simular algunos eventos que ocurren de forma natural, como por ejemplo utilizamos albúmina sérica bovina para acelerar la capacitación del espermatozoide. En algunas situaciones se usa heparina, ¿no?, algunas otras sustancias que son los que se simula lo que existiría en el tracto reproductivo, ¿no? Ahora, una vez que el espermatozoide se haya capacitado, vamos a hablar de la reacción acrosomal, que es otro evento que ocurre para facilitar la fecundación in vitro o la fecundación en forma natural. Entonces, este es un esquema donde vamos a ver, por un lado, el número 1, que hace referencia o representa a los cambios o a los eventos que ocurren en el espermatozoide, y por otro lado el número 2, que son eventos o cambios que va a sufrir el ovocito durante la reacción acrosomal. Entonces tenemos dos partes: por un lado el ovocito y por otro lado los cambios que va a ocurrir, que va a sufrir un único espermatozoide. Acá, si bien es cierto, acá vemos 5 esquemas de espermatozoides, no es que sean 5 espermatozoides, es un solo espermatozoide. Esta figura nos muestra los cambios que sufre ese único espermatozoide y los cambios que sufre ese único ovocito u óvulo. Entonces, tenemos por un lado, una vez que el espermatozoide está capacitado,
llegó al ovocito o llegó al óvulo, y entonces la cabeza de este espermatozoide se pega a la zona pelúcida. Acá vamos a ver algunas partes. Esta parte es la zona pelúcida del ovocito y este es el núcleo del ovoplasma. Entonces, el espermatozoide llega y se pega a la zona pelúcida, que se le llama contacto, y después, como siguiente paso, va a ocurrir la reacción acrosomal, donde el espermatozoide, la membrana interna del acrosoma con la externa se va a juntar. ¿Para qué? Para que libere el material genético, ¿no? Pero en ese momento donde la membrana interna se junta con la externa para dejar libre el material genético, también se van a liberar algunas enzimas hidrolíticas como la hialuronidasa. Y esta enzima lo que va a permitir o lo que va a facilitar es digerir esta zona que está llena de, llena de grasa o llena de colesterol, o es una zona proteica, llena de proteínas. Entonces lo que va a hacer es el espermatozoide digiere gracias a esta enzima, y después, ¿qué va a pasar? Una vez que haya digerido y se haya abierto camino para que la cabeza del espermatozoide entre, en este lado vamos a ver que ocurre la fusión de la membrana plasmática, ¿no? Ocurre la fusión tanto del ovoplasma con el núcleo con la parte del núcleo del espermatozoide. Y en esta parte ya vamos a ver que realmente ya entró. Acá se libera el núcleo del espermatozoide en el ovoplasma, y acá ocurre otro evento. Este evento importante que ocurre se llama la reacción cortical. Entonces, la reacción cortical es la reacción de zona o la reacción zonal del ovocito. ¿Para qué? Una vez que ha entrado un espermatozoide dentro de un ovocito, el ovocito lo que va a hacer es va a tensar sus paredes, va a tensar todo alrededor de la zona pelúcida, se vuelve dura e impermeable, de manera que ningún otro espermatozoide pueda entrar. Y es la forma o es el mecanismo como la naturaleza ha mediado o ha ideado para evitar que otros espermatozoides ingresen a este mismo ovocito, ¿no? Entonces es un mecanismo de garantizar una fecundación in vitro, porque si entraran más de un espermatozoide a un óvulo o a un ovocito, pues esto se degenera y no ocurre. Si bien es cierto, puede ocurrir división, pero no va a ocurrir un desarrollo embrionario, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reacción acrosomal, dijimos que ocurre la fusión de la membrana plasmática del espermatozoide con la membrana acrosomal, ¿no? ¿Para qué? Para liberar el contenido del núcleo. Y ¿qué más? Disminuye o ocurre la disminución de colesterol del espermatozoide para aumentar la concentración de calcio. Cuando entra el espermatozoide dentro del ovocito, ocurre los niveles de calcio intracelular en este ovocito incrementan, y es la forma como el ovocito se da cuenta que hay un espermatozoide dentro de ella, ¿no? Y de esta manera va a iniciar los procesos de división meiótica, ¿no? Entonces es la forma. ¿Qué más? Cuando ocurre la reacción cortical, el ovocito va a liberar algunas proteínas como la ZP1, la ZP2 y la ZP3.
Entonces, para que haya singamia es la unión de un espermatozoide y un óvulo. Entonces, cuando se liberan estas proteínas son específicas, lo que vale decir que un ovocito de conejo tiene ciertas proteínas ZP1, ZP2, y el espermatozoide también tiene los receptores de esa proteína. De manera que si yo pongo un ovocito de conejo y utilizo espermatozoides de toro, digamos, no va a ocurrir fecundación, porque los receptores ZPs que tiene el espermatozoide del toro son diferentes a las proteínas ZP de los ovocitos del conejo, ¿no? Entonces es la forma como estas son específicas, se reconocen, podríamos decir. Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Cuándo ocurre la reacción acrosomal? La reacción acrosomal ocurre en momentos previos a la fecundación in vitro, una vez que el espermatozoide se junta con el ovocito. Y bueno, ya terminando con este podcast, ¿podría decirnos, ingeniera, cuáles serían unas recomendaciones, ¿no? Para quizás personas que les interese este tema y quieran desenvolverse en un futuro? ¿Cuáles serían, ¿no?, las recomendaciones para hacer una FIV en cualquier especie? Este es un esquema, por ejemplo, aquí vamos a ver espermatozoides hiperactivados. Recuerden que un espermatozoide cuando se hiperactiva, adquiere demasiada energía, tiene muchísima energía y va a tener tanta energía posible, aproximadamente como la fecundación en camélidos dura alrededor de 18 horas. Entonces, 18 a 20 horas va a tener tanta energía, y durante este tiempo el espermatozoide va a tener que haber ingresado dentro del ovocito, va a tener que haber fecundado. Pero una vez después de este tiempo, el espermatozoide se agota, ya no tiene más energía y ocurre la reacción acrosomal, se encuentre o no se encuentre con el ovocito, y después termina muriendo, ¿no? Entonces, este es es un esquema cómo ocurre la hiperactivación, la fecundación y cómo es la capacitación in vitro. Entonces, este es un esquema como de resumen. Por un lado vamos a ver la capacitación in vitro de espermatozoides. En camélidos utilizamos más o menos un medio que simula lo que habría, los componentes existentes a nivel de la cavidad vaginal de una hembra. Entonces, este tubo que ven acá, este es un medio fertal, que es un medio rico en aminoácidos esenciales, no esenciales. Tiene uno de los componentes principales, que es la albúmina sérica bovina, que va a permitir la capacitación de este espermatozoide. No tiene ningún otro aditivo, heparina ni nada por el estilo. Entonces, cuando uno recupera el eyaculado, vamos a suponer que lo hemos recuperado en un tubo y el eyaculado es depositado al fondo del tubo, ¿no? Y para separar algunos componentes, algunas células muertas, lo primero que se hace es centrifugar. Centrifugamos el eyaculado en un medio fertal suplementado con BCA por 5 minutos bajo estas revoluciones, ¿no? Entonces, una vez recuperado, vamos a recuperar un pellet. Después de la centrifugación, este pellet se conserva y el sobrenadante es eliminado, y se añade otro medio que es el mismo medio, no más que es un medio más nuevo, digamos. Y entonces se le lleva a la estufa, este pellet es llevado a la estufa
a una incubadora de CO2 con 5% de CO2 y 99% de humedad relativa. Y bueno, este tubo lo ponemos con una inclinación de 40 grados más o menos, de manera que los espermatozoides vivos, una vez que se hiperactiven, van a nadar hacia arriba. Entonces este método de capacitación se le llama swim up, es como nadar arriba, ¿no? Todos los espermatozoides vivos hiperactivados van a nadar arriba, y cuando a mí me toque hacer la inseminación in vitro, voy a agarrar algunas alícuotas, 10 microlitros o 5 microlitros de espermatozoides de la superficie, digamos. Y este tiempo puede ser de 5 a 10 minutos, de manera que yo agarre espermatozoides y recién iniciando la hiperactivación, y que ya no estén agotados, que una vez cuando lo ponga con el ovocito ya no van a tener energía, ¿no? Y después de eso, bueno, se supone que ya tenemos ovocitos maduros y realizamos la inseminación. ¿Y qué pasa cuando realizamos la inseminación? Acá vamos a ver un video. Ven la fuerza que tiene el espermatozoide y cómo le da vueltas a un ovocito. Miren cómo gira, miren cómo le da vueltas. La cantidad de espermatozoides que le da vueltas a este ovocito, ¿no? Entonces, esta es una fotografía de una fecundación in vitro, perdón, es un video de una fecundación in vitro después de las 18 horas, ¿no? Entonces, se les da 18 horas de tiempo para que el espermatozoide pueda entrar y llegar hasta el ooplasma, pasar la zona pelúcida, que está bastante gruesa, llegar y realizar la fecundación, ¿no? Y bueno, eso en términos generales con respecto a la hiperactivación, la reacción acrosomal y la fecundación en sí, ¿no? Hay algunas especies, como las especies marinas, algunos peces, donde no necesariamente la hiperactivación y la reacción acrosomal tienen que ocurrir para que haya fecundación in vitro. Tanto la capacitación, la hiperactivación y la reacción acrosomal el objetivo es facilitar que el espermatozoide llegue al óvulo y que fecunde. Pero hay óvulos, hay especies cuyos óvulos o ovocitos no tienen las células del cúmulus. Acá ya no se ve las células del cúmulus porque ya pasaron las 18 horas. Todas las células del cúmulus, una vez que el espermatozoide se pega alrededor de los ovocitos, son digeridos, son separados del ovocito. Entonces, hay especies que no tienen las células del cúmulus y que tienen una zona pelúcida rudimentaria. Por lo tanto, el gameto masculino, el espermatozoide, en esas especies tampoco tienen un acrosoma definido, son rudimentarios, ¿no? Entonces no tienen que digerir tanto, no tiene que ocurrir per se una reacción acrosomal así muy evidente para que ocurra fecundación. Hay especies que ya tienen un lugar de entrada, los ovocitos de algunas especies tienen un lugar de ingreso y el espermatozoide busca ese lugar de ingreso y ocurre la fecundación, y no necesariamente tiene que hiperactivarse, hacer la reacción acrosomal para que haya fecundación. Este evento es muy característico en algunos mamíferos solamente, como el vacuno ovino, hablamos de camélidos, ¿no? Pero en algunas especies, como especies marinas, este evento no necesariamente ocurre para que haya fecundación. Bueno, por mi parte sería mi intervención, y bueno, espero que me hayan entendido y hayan disfrutado. Muchas gracias.